Muy buenas noches, amadas hermanas. Sean todas bienvenidas a nuestra 32ª concentración de damas de la zona norte. Estamos muy contentas de tenerla aquí esta noche. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Desde ayer hemos sido edificadas a través de la palabra del Señor. El Señor ha estado hablando a nuestros corazones y es nuestro deseo, nuestra oración, que no seamos solamente oidoras olvidadizas, sino hacedoras de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, esperemos que disfruten este tiempo y que este tiempo ministre a nuestros corazones. Pues hemos tenido un llamado muy especial y el tema de esta concentración de damas es una pregunta muy interesante que desde ayer hemos recibido. ¿Hacia dónde está tu mirada? Y para iniciar esta parte vamos a llamar a nuestra querida hermana Noemí Núñez, que nos va a dirigir en todo lo que hemos de hacer en esta preciosa noche. Ella pues con nosotros. Padre nuestro y Dios de misericordia, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te damos la gloria en esta noche por la oportunidad que nos brinda, nuestra segunda noche de regocijo, de alabanza, de elevarte nuestra oración y nuestra gratitud a ti, oh Padre, para que tú la recibas. Quita toda distracción nuestra para que podamos estar quietos y tranquilos y escuchar tu voz cara a cara. Usa tu sierva, usa cada una de las participantes en esta noche, que seamos grandemente edificadas y que la gloria, la honra y todo nuestro ser puedan llegar delante de tu presencia como un olor grato y fragante delante de ti y te sientas agradecido por el día de hoy. Gracias, Padre, te damos. Sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue dirigiendo todo lo que se vaya a hacer. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Nuestro versículo tema es Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestra hermana Gabriela Ribota de Mulqui nos tratará este tema desde las perspectivas de nuestra unión como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero antes de llamarla, vamos a escuchar dos alabanzas de nuestras jóvenes que adoran al Señor en esta noche, con Sobre la cruz y Dame tus ojos. Tu
Nuestra concentración de damas tiene una historia la cual queremos compartir con ustedes, y es la fidelidad que el Señor ha tenido con nosotras por 32 años. Y esta noche vamos a ver la segunda parte de esta hermosa historia que dejamos delante de ustedes. El número de participantes seguía aumentando, sumándose las hermanas de Sosúa, Gaspar Hernández, Las Canas, Río San Juan, Nagua y otras más. Cada hermana llevaba su almuerzo. Fue necesario usar salones multiuso e incluso hoteles por la gran cantidad de mujeres. Fue en Gaspar Hernández donde por primera vez decidieron preparar almuerzo para todas, juntándose allí más de 700 hermanas en un hotel de la zona. El ánimo y las respuestas de estas mujeres las hizo pensar en el Centro Conferencial Mariana Carter en Sosúa. Allí, en un día épico en la historia de nuestra concentración, nos dimos cita 1,200 mujeres. Luego de este gran evento, hermanas representantes de diferentes iglesias, reunidas en la casa de nuestros hermanos Dulce y Tato Faña, buscaron la dirección de Dios en oración y decidieron de ahí en adelante celebrar la concentración por 3 días. Se eligió un comité compuesto por Dulce Faña de Nagua, Negra Suero de Río San Juan, Mildred Gómez de Sosúa, nuestra hermana Rafaela de Gaspar Hernández y Dioma Corporán de Puerto Plata, hermanas de testimonios y capacitadas para dirigir la concentración. Gloria a Dios por este comité que ha respondido con pasión, responsabilidad y compromiso al llamado de Dios. Propósitos de la concentración de damas: fomentar la unidad, estimularnos y edificarnos unas a las otras, capacitar a las mujeres para vivir y predicar el Evangelio de Cristo,
disfrutar juntas un encuentro con Dios en un espacio para el esparcimiento, desarrollar y preparar a las hermanas para toda buena obra, enseñar a las más jóvenes dejando un legado para los valores bíblicos que ya está dando frutos. Hemos tenido en las alabanzas y exposición de la palabra jóvenes promesas del reino de Dios. Algunos de los temas tratados han sido: aprovechar bien el tiempo, una mujer conforme al corazón de Dios, cómo ser grato olor de Cristo, una mujer piadosa. El tiempo es corto para decir todo lo que Dios nos ha dado en estos 32 años. Sí, podemos decir con gozo y asombro, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a su santo nombre. Esta noche estará con nosotras nuestra querida hermana Gabriela Ribote de Mulqui, quien va a continuar edificando a través de la palabra de Dios. Nuestra hermana Gabriela es nacida en San Francisco, Córdoba, y radicada en Santiago del Estero desde el 1993, cuando contrajo matrimonio con nuestro hermano Mario Mulqui, hijo. Ha sido bendecida con 2 preciosos hijos, quienes sirven también al Señor en la música y en el ministerio de los jóvenes. Junto con su esposo, la hermana Gabriela sirve en la iglesia Cristo Salva en Santiago del Estero, capital. Además sirven en el colegio evangélico Alfredo Furnis, fundado por su suegro Mario Mulqui en el 1984, un colegio que alberga 1.600 alumnos y es una fuente de trabajo para 200 personas. También comparte la palabra de Dios a través de una emisora en la cual tiene el programa A Tus Pies. Su llamado puntual ha sido a través de la palabra edificando y discipulando mujeres. Y su lema principal lo encontramos en Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Nuestra hermana Gabriela con nosotros. Quiero saludar a todas las hermanas que pertenecen al Comité de la Concentración de Damas de la Zona Norte de República Dominicana y agradecerles la invitación que me extendieron a compartir la palabra de Dios y a cada una de las hermanas de las diferentes iglesias que van a disfrutar de estas conferencias. Quiero compartirte el lema que nos convoca, que nos reúne en esta oportunidad, y es una pregunta: ¿hacia dónde está tu mirada? Te cuento que hace más de 20 años, mi esposo un día por fin decidió enseñarme a conducir el automóvil, que creo que debe haber sido uno de los días más felices de mi vida, obviamente después de los acontecimientos importantes que nos suceden. Así que en aquellas tardes libres salíamos en familia, subíamos a nuestro auto con nuestros 2 hijos pequeños y obviamente recorríamos aquellas calles poco transitadas como para salvaguardar la vida de los transeúntes que anduvieran por allí. Mi esposo, quien es un excelente instructor de manejo, y lo tengo que decir si no se va a enojar, no me dejaba pasar ni un detalle. Me corregía absolutamente todo error aún antes de cometerlo. Y siempre en cada recorrido, me repetía incesablemente esta frase: hagas lo que hagas, nunca bajes la mirada. Si vas a poner el cambio, no bajes la mirada. Si vas a encender las luces de giro, no bajes la mirada. O las luces del auto, no bajes la mirada. Siempre tu mirada tiene que estar enfocada hacia adelante. Y cuando preparaba este tema que estoy compartiendo con ustedes, me acordaba de esta frase, porque el lema, como dijimos, es ¿hacia dónde está tu mirada? Y es un lema inspirado en el capítulo 3, versículo 2 de la epístola a los Colosenses, donde Pablo escribe: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tengo que darte la real noticia que tenemos un enemigo experto en distracción. Satanás busca desenfocarnos como creyentes para que miremos las cosas de la tierra, las cosas que se ven, las cosas temporales, como también Pablo lo llama cuando les escribe a los corintios,
Y esto no solo sucede en nuestra vida personal, sino que también Él logra muchas veces desenfocarnos en nuestra vida eclesiástica. Y Él nos distrae. Nos va a distraer quizás con trabajo excesivo, nos va a distraer con las tareas del hogar, y no estoy diciendo que no hay que hacer las tareas del hogar, porque como Pablo le enseña a Tito, las mujeres debemos ser cuidadosas de la casa, pero muchas veces las cosas de la casa también nos desenfocan los pasatiempos. Hoy hay tantas redes sociales que te entretienen, te roban el tiempo, te hacen quitar la mirada, o las series televisivas, salidas, paseos, etc. Y lamentablemente muchas veces cuando los pastores de la iglesia nos quieren proponer algún servicio especial al Señor, ¿cuál es la clásica respuesta? No tengo tiempo. Si sos jovencita porque estudiás, o porque querés formar tu familia, tu propio hogar, o porque quizás te absorbe demasiado tu trabajo. Y lo triste es que el enemigo sabe lo que nosotras podemos llegar a hacer si estamos enfocadas. Por eso quiero invitarte a hacerte la pregunta: ¿hacia dónde está tu mirada? Yo me preguntaba en estos días, ¿estoy enfocada en Dios, en la iglesia donde Dios me colocó? Si estás sirviendo en un ministerio, pregúntate, ¿estoy sirviendo enfocada en las cosas de arriba? ¿Ejercitando mis dones para la gloria de Dios? Pero quizás te preguntarás, como yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Dentro de la iglesia también puedo estar mirando las cosas de la tierra? Y déjame decirte que lamentablemente sí. Porque muchas veces hay personalismos, hay orgullo, hay celos, hay competencia ministerial. Muchas veces hay apariencia de piedad, religiosidad y legalismo en la iglesia, divisiones, pleito, contienda, críticas, murmuración. En síntesis, cosas de la tierra, donde Satanás nos mantiene entretenidas para que no progrese el Evangelio. Ahora sí te invito a leer y a abrir tu Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 19. Allí voy a basar la enseñanza de hoy. Pero vamos a leer mejor desde el versículo 16 como para completar un poquito el contexto de lo que Pablo está queriendo decir aquí. Dice así la palabra: por tanto, versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Y el 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Quiero decirte que los cristianos colosenses estaban muy afectados por estas cosas de la tierra que mencionaba recientemente, ya que los falsos maestros, envueltos en una especie de sincretismo religioso, toleraban diferentes ideologías y querían imponerlas en la iglesia. Como por ejemplo, los judaizantes, que obligaban a los creyentes a circuncidarse y a guardar toda la ley para realmente ser salvos, aduciendo que creer en Cristo no era suficiente. Los gnósticos, que negaban la deidad de Cristo y enseñaban que Cristo era una especie de emanación perfeccionada, y por el otro lado también tenían ese intento de los falsos maestros de introducir el culto a los ángeles, que debían adorar a los ángeles, considerando al Señor Jesús o poniéndolo a la altura de un ser creado como los ángeles, y diversas filosofías más que socavaban a estos fieles hermanos, como los llamaba Pablo en la carta. Es por eso que Pablo, como le llama un predicador teólogo al que admiro, el coloso de las ideas, porque Pablo, cuando comenzaba a hablar, no se le acababan las ideas para describir lo que era Cristo, el Evangelio y lo que Cristo había hecho y puede hacer a través de nuestras vidas. Y él propone en esta epístola preciosa exaltar la preeminencia de Cristo, la figura
del Señor Jesucristo. A tal punto lo hace en esta carta a los colosenses que se convierte en la epístola más cristológica del Nuevo Testamento, al igual que el capítulo 2 de Filipenses, donde va a hablar acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Pero vuelvo al lema, ¿hacia dónde está tu mirada? Y te cuento que el propósito que yo me planteaba cuando hacía el estudio y oraba al Señor, que me dé un propósito, como lo suelo hacer siempre que hago un estudio bíblico. Y el Señor me mostró que el propósito, mi hermana, es que nosotras después de este estudio podamos exaltar la persona de Cristo y enamorarnos de Él. Vamos a dividir la enseñanza de hoy en 3 partes. En primer lugar, vamos a mirar el concepto de iglesia, luego vamos a ver los consejos para la iglesia y en tercer lugar, la consecuencia de la iglesia. Vamos con el concepto. Y para complementar, vamos a anexar también 2 versículos más que se encuentran en el capítulo 1. Uno es el versículo 18, donde hemos leído recientemente y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en el versículo 24 del mismo capítulo, Pablo allí dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si te hago la pregunta, seguramente me vas a responder al unísono, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ahora, necesito que podamos pensar en 2 verbos para poder dar una definición más completa o el concepto más completo. Y vamos a pensar en el verbo conocer y completar. Porque como cuerpo debo conocer mi cabeza y reconocer que la cabeza completa el cuerpo. Entonces, acompáñame por favor, vamos a usar mucho la Biblia porque es un estudio bíblico el que estamos compartiendo. Y vamos a mirar en el capítulo 1 los versículos 15 al 19 y allí vamos a conocer quién es nuestra cabeza, quién es Cristo. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Te voy a dejar un desafío antes de continuar. Siempre me gusta dejar desafíos o tareas. Como buena docente que soy, como buena maestra, me gusta dejarles tareas a mis alumnos. Y te propongo, como lo estoy haciendo yo y ya casi lo tengo, memorizarnos los versículos 15 al 19 del capítulo 1 de Colosenses, porque va a afirmar nuestra fe en Cristo, nos va a ayudar a conocer quién es Cristo y quiénes somos nosotras, porque Cristo posee los mismos atributos de Dios. ¿Quién es Cristo? Lo acabamos de leer. Él es la imagen del Dios invisible. Y me voy a detener aquí porque me encanta esta expresión. Pablo les está queriendo decir, ese Dios invisible al que ustedes, Israel, adoraron desde siempre, desde la antigüedad, mientras los otros pueblos adoraban a dioses visibles, ya sea porque adoraban una estatua o algún elemento de la naturaleza o alguna persona de carne y hueso considerada para ellos una deidad, así como ellos adoraban a un Dios visible, ustedes adoraron a un Dios invisible, pero ese Dios invisible se hizo visible en Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y para confirmarlo, deberíamos anexar también San Juan 1:14, donde el evangelista Juan nos enseña, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solo Él es la imagen del Dios invisible, Él es el creador, porque Cristo es el arquitecto que diseñó todas las cosas juntamente con su Padre. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Él es el creador absoluto de todo lo que ha sido creado, incluyendo a los ángeles,
a quienes aquellos falsos maestros pretendían que los creyentes adoraran. Pero ¿qué más es Cristo? ¿O quién es Cristo? Él es antes de todas las cosas, porque Cristo antecede a todo lo creado y todas las cosas en Él subsisten, y me encanta esta frase, porque significa que Cristo sostiene la creación. Por eso en mi Biblia resalté con un color las palabras con P del versículo 18 y el versículo 19, principio, primogénito, preeminencia y plenitud. Yo debo conocer mi cabeza para que yo pueda complementar mi vida en Cristo y solo en Él. Por eso esta carta es la carta de la plenitud en Cristo. Pero también quiero mirar y llevarte a mirar qué hizo Cristo por nosotras. Mirá, en el 1:14 dice que nos ha redimido por su sangre. También en el mismo versículo dice que nos ha dado el perdón de pecados. En el 20 dice que nos ha reconciliado con el Padre haciendo la paz. En el 2:13 dice que nos dio vida. En el 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. En el 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermana, esta es la cabeza a la cual perteneces. Por eso quiero recordarme a mí misma que solo Cristo me completa. Porque como dice en el 3:11, Él es el todo y en todos. Y en el 2:10 dice, y vosotras estáis completas en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermana, ¿hay insatisfacción en tu vida? Construye tu identidad en Cristo para que seas una mujer plena. Quiero agregar también acá un versículo que me encanta, muy corto, está en el capítulo 3, versículo 3. Y ahí Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Permíteme que te ilustre con algunos objetos que tengo aquí. Tenemos que recurrir a los recursos, ¿no? Ya que no podemos vernos de manera presencial. Y yo tengo un señalador en mi mano y tengo un libro en otra mano. El señalador nos representa a nosotras, las mujeres cristianas. El libro representa a Cristo. Dice el apóstol, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo no tengo una biblioteca aquí cerca, pero yo podría representarte a Dios con una biblioteca donde yo deposito mi libro. ¿Vos ves el señalador? No, es imposible, porque está escondido entre las páginas de este libro. Quiero que podamos entender esta verdad, hermana. Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. ¿Qué más seguridad? ¿Quién te va a dar más la plenitud que entender esta verdad? Por eso te pregunto, ¿hacia dónde está tu mirada? Porque muchas veces somos o estamos insatisfechas porque no hemos logrado entender de dónde viene la plenitud y la buscamos en las cosas de la tierra, en las cosas equivocadas. Y muchas veces pensamos que mi esposo me completa, pero quiero darte la noticia que tu esposo no te completa, tu esposo te complementa. Un hijo no te completa, tus logros, tu carrera laboral exitosa no te completa. No te completa tu ministerio de la iglesia, ni tu servicio al Señor. Solo Cristo nos completa. Un teólogo definió o sintetizó la carta a los Colosenses con esta fórmula. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Hermana, somos el cuerpo de una cabeza que es Cristo, la plenitud del que todo lo llena en todo. ¿Hacia dónde está tu mirada? Vamos a mirar ahora el consejo
¿Cuál es el consejo que extraemos de este versículo 2:19 donde estamos basando nuestro estudio en esta hora? Y allí voy a sacar 3 palabras claves para aquellas que anotan, que toman apuntes. Vamos a anotar 3 palabras claves que están en este versículo. Ellas son asidas, nutridas y unidas. Vamos a analizar la primera palabra, asidas a la cabeza. Yo, para estar enfocada en las cosas de arriba, tengo que estar asida de la cabeza. En los versículos anteriores al versículo 19, Pablo les va a hacer mención a los cristianos de Colosas, a donde ellos no tenían que poner su mirada para no desenfocarse. Por ejemplo, les va a hablar de comida o bebida, de días de fiesta, de días de reposo, de culto a los ángeles. En otras palabras, les está diciendo, no se enfoquen en las formas, en el legalismo, la religiosidad, cosas, mi hermana, que aún hoy el enemigo está usando en nuestras iglesias para desenfocarnos y entretenernos. Cuando miramos más las apariencias del hermano o del ministerio que está haciendo el hermano, y no estoy diciendo que debemos hacer la vista gorda en lo que respecta a una sana doctrina, a un culto ordenado, no estoy queriendo decir eso, pero tenemos que reconocer que muchas veces gastamos nuestro tiempo discutiendo en la iglesia por formas, o en el ministerio de mujeres discutimos o no nos ponemos de acuerdo quizás en las cosas triviales que nos desenfocan y nos dañan como cuerpo y muchas veces producen quiebres entre nosotras. Y cuando pienso en esto, me acuerdo de 2 mujeres que son mencionadas en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Allí Pablo tiene que interceder por Evodia y Síntique para que puedan ponerse de acuerdo, porque había discrepancia entre ellas. Y quiero decirte que no se trata de 2 mujeres carnales que no hacían nada en la iglesia, no, estamos hablando de 2 mujeres que fueron pioneras de la obra en Filipos y mujeres muy valiosas y útiles para el evangelio, y Pablo tiene que interceder para que ellas sean de un mismo sentir, para que dejen de mirar las cosas de la tierra, sus diferencias, porque seguramente eran mujeres virtuosas, valiosas y diferentes, y quizás había celos, y Pablo les llama la atención, y su nombre queda registrado para siempre en la Biblia, para que vuelvan a enfocarse. Se habían desenfocado. Es que no podemos quitar los ojos de la cabeza, no podemos despegar el cuerpo de la cabeza. Entonces debemos ocuparnos de permanecer asidas a la cabeza. Pero la otra palabra que te decía era nutridas. Y aquí es interesante recurrir al texto original en griego para poder entender el significado de este vocablo. Allí la palabra nutriéndose significa proveer apoyo, proporcionar sostén. Y era lo que hacían personas adineradas de la época que sostenían económicamente a los coros griegos o a los grupos teatrales griegos que recorrían toda la región llevando sus espectáculos. Estas personas adineradas ponían el dinero para sostener y para proveer apoyo para que esta gente pudiera hacer sus shows. Nutrida. Para estar nutrida debe morar en mí la palabra de Dios en abundancia. Y por eso vamos a utilizar el capítulo 3, versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, y allí la palabra es exhortar, es poner en la mente, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a analizar un poquito este versículo. Hay mujeres creyentes que no leen la Biblia. Es grave. Hay otras que nunca leyeron la Biblia completa. Y yo era una de esas. Hasta hace algunos años atrás tenía esa forma de leer salpicada de la Biblia.
Quizás a veces elegimos los libros de la Biblia que más nos gustan y dejamos de lado aquellos que nos parecen quizás menos importantes. Hasta que, gracias a Dios, y esto lo muestro siempre y hasta el cansancio, me van a ver en todos los estudios que doy, hablando de este tríptico que tengo aquí en mis manos. Este es un plan de lectura anual de toda la Biblia. En el año 2013, los pastores de la Iglesia Cristo Salva, a la que pertenezco acá en Santiago del Estero, Argentina, ellos propusieron que la congregación, todo el que quisiera sumarse, pudiera tener una lectura anual completa de la Biblia en un año. Quiero decirte que este pequeño cartoncito que está en mis manos cambió mi vida, no porque, estoy desmereciendo la palabra de Dios, al contrario, porque llevó a organizarme en mi lectura de la palabra. Y no me canso de decir, porque una de las cosas que yo le dije al Señor cuando terminó mi primer año de lectura, Señor, mientras viva, me comprometo a leer tu palabra entera todos los años. Es triste ver creyentes desnutridos, creyentes que quizás se conforman diariamente con una pequeña promesa de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol es claro. Dice, la palabra more en abundancia. En estos tiempos que vivimos no podemos darnos el lujo de leer, de comer poco. Debemos estar nutridas para poder estar enfocadas. Ahora fíjate el efecto, sigamos mirando el versículo, el efecto inmediato que tiene que tener esa palabra en abundancia en nosotras son dos palabras con E, enseñar y exhortar. Enseñar y exhortar unos a otros. Cuando te reúnes con una amiga en una mesa de café o con las hermanas de la iglesia en una sobremesa, ¿enseñás y exhortás o criticás y murmurás? Una mujer que está nutrida, en abundancia, desborda palabra, inspira palabra, aconseja palabra, respira palabra de Dios, porque una mujer enfocada habla de las cosas de arriba. Y cuando estás con ella, sentís que tu corazón se enardece porque te edificó, porque estás llena de Dios. Ahora, me pregunto lo que sigue diciendo en el versículo. Pablo habla aquí de cantar con gracia. Sí, habla también de que debemos cantar salmos e himnos y cánticos espirituales, y eso significa que tenemos que entonar en el canto congregacional en nuestras iglesias canciones bíblicas, canciones basadas en la doctrina de la palabra, porque esas canciones tienen poder, quedan grabadas en nuestra mente, nos enseñan, las meditamos, o acaso, no sé, a mí me pasa, será que soy profesora de música, pero si yo me acuesto cantando con una canción en mente, te aseguro que al otro día me despierto y esa canción sigue estando en mi mente. ¿Para qué si anduve caminando por las calles de la ciudad y por ahí pasás por algunos de esos puestos donde hay música que no es cristiana y que uno quizás no está acostumbrada, pero tiene un ritmo pegadizo y se te pegó una frase? Y también me suele pasar que muchas veces me despierto al día siguiente con esa música en la mente. Entonces digo, ay Señor, ¿de dónde saqué esta canción? Y me doy cuenta que era quizás de la calle. Y Pablo dice aquí, cantando con gracia. Y estamos mirándonos y estamos observando cómo estamos enfocadas dentro de la iglesia. Y me estoy refiriendo a la alabanza corporativa, mi hermana. Cuando alabas en la iglesia, ¿estás enfocada? Porque muchas veces nos distraemos. Porque miramos a la otra si canta o no canta, o cómo lo hace, si cierra los ojos o no los cierra, si levanta una mano o no la levanta. Y aquí el apóstol está diciendo, canten con gracia. Yo no puedo cantar una canción, por ejemplo, gracias por la cruz, oh Dios, con una cara de tristeza, no puedo cantar. Porque soy exhortada a cantar con gracia y un corazón cautivado por la gracia de Dios. Canta con gracia, hermana. ¿Estás desenfocada? Quizás te está faltando nutrirte en abundancia
con la palabra de Dios. Pero vamos al otro consejo. Dijimos, tenemos que estar asidas, tenemos que estar nutridas, pero tenemos que estar unidas. Y aquí también voy a utilizar otros versículos para complementar esta idea. Pero vamos a repasar el versículo 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, esto quería resaltar, crece con el crecimiento que da Dios. Mira, Pablo aquí no habla de miembros como lo hace, por ejemplo, en 1 Corintios 12 o en Romanos 12. Aquí está mencionando coyunturas y ligamentos. Y si vos conocés qué significan o qué función cumplen en nuestro cuerpo las coyunturas y ligamentos, vamos a coincidir que las dos sirven para unir. Esa es la función de las coyunturas y de los ligamentos. Mi hermana, somos coyunturas y somos ligamentos en la iglesia donde Dios nos colocó. Y te voy a dejar 3 secretos para que podamos funcionar como coyunturas y ligamentos. Debemos estar ejercitadas en el perdón, del versículo 13 del capítulo 3. Tenemos que estar vestidas de amor, 3:14. Y tenemos que estar gobernadas por la paz de Dios, 3:15. Vamos a mirar una por una. Y me encanta porque cuando Epafras o Epafrodito, que es el fundador de la iglesia en Colosas, no fue Pablo el que fundó la iglesia. Epafras en un viaje conoció a Pablo, predicando, se convirtió a Cristo y Epafras lleva el evangelio a Colosas y a toda la región del Valle del Lico, por eso también se menciona allí a la Odisea. Y luego Epafras en otra oportunidad visita a Pablo en la prisión en Roma y le va a contar cómo está la iglesia en Colosas. Y algo muy bueno para poner en práctica es que le habla bien de los hermanos de Colosas. ¿Y qué les va a decir? Por eso Pablo escribe en el 1:8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nosotras tenemos que estar ejercitadas de perdón. Por eso va a decir, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? De la manera que Cristo perdonó. Él pone bien alto la exigencia allí. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo es esa manera? Incondicionalmente, sin reproche. Pero te hablaba recién del amor de los colosenses. Epafras le había contado a Pablo que los hermanos de Colosas eran hermanos que amaban, que practicaban el amor. Y en el 3:14 les va a decir, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si le preguntáramos al discípulo especialista en amor, ¿qué consejo nos puede aportar para vestirnos de amor? El apóstol Juan, indudablemente, seguramente nos respondería con los versículos del capítulo 3, 16 al 18, donde dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero este consejo se complementa con el ser gobernadas por la paz, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Una mujer gobernada por la paz será una pacificadora en la iglesia. Asidas, nutridas, unidas, será el resultado de una iglesia enfocada. ¿Hacia dónde está tu mirada? Vamos a terminar con la consecuencia de una iglesia que está enfocada, de una iglesia que está unida, de una iglesia que está asida a la cabeza. Naturalmente va a crecer. El versículo base dice que crece con el crecimiento que da Dios. La vida de Dios produce vida. Y de esto se trata la vida cristiana. Hay una definición que dice, vida cristiana es una relación con el autor de la vida. Es la vida de Cristo implantada en mí. Y cuando hay vida, hay salud espiritual, hay crecimiento natural.
Tú no le dices a tu hijo cada mañana cuando lo vas a despertar: hijito, querido hijito, por favor, hoy crece, ¿sí? Te pido que crezcas. No es necesario. Vos te ocupas de alimentarlo, lo cuidas, lo proteges del frío, y tu hijo crece y se desarrolla sano. Quiero decirte, no hay techo para el crecimiento espiritual, mi hermana. No hay techo. Cuando nosotras nos ocupamos de lo que nos corresponde, el crecimiento espiritual en nuestra vida fluye. Algo que me llamó mucho la atención leyendo y releyendo muchas veces la carta completa y también transcribiéndola completa, algo que te aconsejo, es copiar la Biblia. Tener una agenda, un cuadernito, copiar la Biblia, escribir los versículos que Dios te da. Algo que resaltó en mí cuando leía esta carta es que en 3 oportunidades Pablo va a hablar de ser llenos del conocimiento en el 1:9, de tener pleno entendimiento en el 2:2 y de llegar al conocimiento pleno en el 3:10. Y esta debe ser nuestra meta. Me impacta muchísimo saber que Pablo oraba por ellos. Una costumbre del apóstol. Cada vez que escribe una carta, fíjate, en la mayoría de las cartas, Pablo les dice que está orando por ellos. Y la oración de Pablo por los colosenses en el versículo 9 del capítulo 1 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Estás orando por tu crecimiento espiritual? ¿Por qué no hacer nuestra esta oración? Me encanta orar con las oraciones de la Biblia, algo que aprendí hace varios años y lo ejercito. Me las apropio, las hago mía, me las memorizo y las oro, porque para eso están en la Biblia, para que vos y yo oremos con las oraciones de la Biblia. ¿Por qué no orar: Señor, quiero ser llena del conocimiento de tu sabiduría? Quiero crecer sin límites, no me quiero conformar, quiero permanecer enfocada en ti y en las cosas de arriba, Señor. Quiero terminar este estudio con la vida de un hombre cuya historia se encuentra en la Biblia y es muy impactante. Y su historia también es relatada en el capítulo 11 de Hebreos. Un hombre que aprendió a enfocarse bien. Si yo tuviera que resumir o sintetizar en una persona todo lo que pude aprender con este estudio, tengo que hablarte de Moisés. En Hebreos 11, 24 al 27, el escritor anónimo, que me encantaría apenas llegue al cielo preguntarle a Pablo si fue él, dijo lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y marca esta frase: porque se sostuvo como viendo al invisible. Quizás a veces para nosotras, como para el pueblo de Israel, también Dios es el Dios invisible. Pero en Cristo se hace visible. Déjame que te parafrasee estos versículos con mis propias palabras. Por la fe Moisés rehusó las cosas de la tierra, los deleites temporales, para escoger las riquezas de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como lo expresa en Colosenses 2:3. Porque se sostuvo, asido a la cabeza, a Cristo, la imagen del Dios invisible. Te invito en este momento a tratar de repetirlo conmigo y vamos a reemplazar el nombre Moisés por nuestro propio nombre. Por la fe, Gaby.
Rehusó las cosas de la tierra, los deleites temporales del pecado, para escoger las riquezas de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque se sostuvo, Gaby se sostuvo, asida la cabeza a Cristo, la imagen del Dios invisible. Hermana, quiero terminar con la pregunta con que empezamos. ¿Hacia dónde está tu mirada? Revisa en esta hora tu corazón. Revisa qué es lo que estás mirando. Y toma una decisión a partir de hoy. Enfoca tu mirada en Cristo. Poné la mira en las cosas de arriba. Y todo lo demás Dios va a proveer. Él te va a completar. Él te va a llenar de su plenitud. Y vamos a tener iglesias prósperas, ministerios de mujeres prósperos, porque estaremos enfocadas en Cristo. Quiero cerrar orando brevemente este tiempo de estudio. Gracias, Señor, te damos por tu palabra tan preciosa, tan nutritiva a nuestras vidas, Señor, tan oportuna, tan profunda, tan real. Señor, queremos no solo leerla completa en un año, queremos aplicarla, Señor. Queremos vivirla. Queremos transmitirla. Queremos ser apasionadas por tu palabra, oh Dios, porque ella nos lleva hacia ti. Gracias, Señor, por Cristo. Exaltamos el nombre de Cristo en esta hora, Señor. Lo ponemos en alto, en el lugar donde se merece estar, porque Él es la plenitud. Él es el todo y en todos, y sin Cristo no somos nada en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por las hermanas de Dominicana que me cedieron esta oportunidad y que podemos estar unidas, aunque sea a la distancia. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Quiero despedirme agradeciendo este tiempo y la bendición que fue, primero para mi vida, realizar este estudio. Dios te bendiga, mi hermana, y ojalá algún día podamos estrecharnos en un fuerte abrazo. Para despedir esta edificante reunión, voy a llamar a nuestra hermana Noemí Infante. Padre, gracias te damos en esta hora. Muchas gracias te damos, oh Señor, porque nos has permitido concluir, oh Señor, con tu ayuda, con tu guía, con tu dirección, esta edición, oh Señor, de la concentración de damas. Gracias por tu provisión. Gracias, oh Señor, por la manera en la que has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, por enseñarnos que debemos, oh Señor, poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, oh Señor. Permite, oh Señor, que cada hermana que haya estado sintonizando, mirando, en contacto con cada uno de los mensajes que se han pasado, oh Señor, podamos de una manera consciente poner en práctica, obedecer y hacer eso a lo que tú nos has estado llamando. Gracias te damos, gracias por tu provisión. Gracias por tenernos por dignas, oh Señor, para tu obra y para tu servicio. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno, porque aún en tiempos difíciles, oh Señor, de una forma diferente, podemos, oh Señor, seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos. Te alabamos una vez más, oh Señor, y te damos gloria y honra, oh Señor, por todo lo que has permitido. Gracias, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es antes de todas las cosas y por quien subsisten todas las cosas. A Él sea la preeminencia ahora y por toda la eternidad. Hemos sido edificadas grandemente en esta preciosa noche. Tenemos un llamado, hermana querida, fija tus ojos en Cristo. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La gloria sea para el Señor. Y que nuestra mirada esté ahora y por toda la eternidad en el cielo, a donde pronto iremos tú y yo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, amadas hermanas, por estar con nosotros. Gracias a todos los hermanos y hermanas que han hecho posible que esta reunión de ese 32º aniversario de nuestra concentración de damas haya sido posible. Muchísimas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo.